a vivir. Tenemos un reto de construir el pensamiento crítico, una mente abierta a lo que es la verdad, a la construcción de la verdad. En esta tarde nos reunimos aquí, hemos recibido muchísimas consejos, sugerencias. Uno de ellos es que analicemos bien nuestro nombre. Jesús el Subversivo, aunque nos gusta mucho, pero tiene algunas características que es necesario considerarlas. Por lo tanto, le dejamos como un diálogo abierto aquí con nuestro gran amigo, en este diálogo, Manuel Pérez, un pensador y político quiteño, ecuatoriano, que comparte sus puntos de vista ajeno a cualquier creencia religiosa, incluso antagonista por los escándalos de la fragmentación entre lo que es la palabra y la obra. Yo que soy sacerdote católico, mi nombre es Fermín Sandoval, y soy del clero de la diócesis de Ibarra. Estudié filosofía en Navarra y también en la Facultad de Teología de Italia del Norte. En esta ocasión queremos tratar un tema interesante para el que ustedes, si quieren, pueden hacernos algunas preguntas. El tema es la mujer. Y tenemos como invitada especialísima para compartir este diálogo abierto a doña Virginia Gómez de la Torre, doctora en medicina por la Universidad Central del Ecuador, directora de Fundación de Desafío, y también es una activista por los derechos de las mujeres en el campo de los derechos humanos y de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Muchas gracias por comenzar. Manuel, este es para definir qué cosa es la mujer hoy día. Bueno, más que a mí no me toca definir ese tema, obviamente. Yo creo que, bueno, mi problema es o sea, ubicar todo el concepto que se ha venido manejando, no solo el concepto, una práctica dolosa para descalificar ese concepto de mujer. Desde siempre por parte de la Iglesia, fundamentalmente la Iglesia Católica, no se diga las otras sectas religiosas, toda la cantidad de sectas que hay, donde se descalifica realmente el concepto de mujer. Yo creo que desde la Iglesia Católica nace todo este concepto machista sobre el tema de la mujer, de considerarle un ser inferior, de considerarla que va cargada del pecado, porque además, como las mujeres obviamente tienen menstruación, eso inclusive se consideraba lo impuro, lo parte del pecado, no lo sucio de la mujer. Entonces la mujer venía sucia, o sea, una cantidad de aberraciones, pero aberraciones. Yo, para ser pragmático, alguna vez, yo me acuerdo desde guagua, yo le compraba las toallas sanitarias a mi madre. Pero era aberrante, o sea, llegaba a la tienda y el tipo me envolvía, pero como una cosa así brutal, pecadora, o sea, sucia, ¿no? O sea, me parecía lo más normal que yo pueda ir a comprar toallas sanitarias para mi madre, o sea, pero claro, toda una concepción torpe. Yo felizmente no viví este tipo de cosas así tan brutal, pero estos hechos se me fue llenando. Y después yo conocí, porque yo fui parte de la Acción Católica, fui coordinador nacional de la G, y trabajé mucho con PROEM, o sea, conocido PROEM. Todo este tema de las mujeres, de las propias monjas, ¿sí?, en el tema de la iglesia, que era realmente una situación de sojuzgamiento a las mujeres. Las monjas, por lo general, estaban siempre al servicio de los obispos, de los sacerdotes, o sea, siempre una vaina de sumisión o de segundo piso, en todo caso. Claro, yo conocí una monja, una Marianita de primera, también no me acuerdo el nombre pero claro, eran excepciones, pero en general siempre fue una situación de este tipo. A mí lo que me preocupa es esta concepción, ¿no? Yo creo que el machismo surge desde la iglesia. La iglesia lo desarrolla, lo promociona, ¿sí? Y eso ha hecho un daño enorme a miles y miles de millones de mujeres en el mundo, y en este país fundamentalmente. No solamente hay mujeres, sino que hay mujeres y mujeres, porque aquí había negros, blancos, mestizos, o sea, un blanco era una cosa, un negro era otra cosa, un negro con india era otra cosa, o sea, igual en la estratificación de mujeres debe haber sido gravísimo.
Por ejemplo, nosotros teníamos una compañera negra que encima era mujer, negra, huérfana, ciega. O sea, completa esa compañera, o sea, las condiciones eran brutales. Felizmente pudimos conseguirle que se gradúe en la católica, pero igual no sirve para mayor cosa. Pero claro, todas esas condiciones, no solamente su condición de mujeres, sino la raza, también influenció mucho en la iglesia para desvalorizar y destruir muchas mujeres en el mundo. Bueno, pero yo creo que está mucho más el mal, por decir así, es más radical todavía. Porque si es que ponemos atención a lo que significa de dónde viene la palabra mujer, ¿no? Que es una palabra latina que va a significar directamente lo suavito, lo blando, en comparación con lo que será lo duro, lo vir, ¿no? La virtud, mientras que... Y tienes tú en griego la palabra milas, que va a significar ya la mujer pública, la ramera, exactamente. Mientras que la palabra griega para decir esposa, viene a ser gine, ¿no? De donde, o sea, es la esposa, la madre. O sea, yo creo que el problema está mucho más atrás y además el caso estaría en que la iglesia después va a tomar. Yo creo que hay un avance entre lo que es la concepción del tiempo, me estoy refiriendo al principio de la iglesia, pero obviamente, como tú señalas, sí, después tenemos una cosa horrorosa, que también habría que hablar, lo que era, o sea, cómo se redime una mujer, ¿no? Porque ya San Pablo va a poner esta parte absolutamente de la subordinación, ¿no? La subordinación. Luego, pues tienes esta palabra ya, la ama de casa. Y al final tienes, o es brujas o son santas, ¿no? O sea, tienes una parte muy interesante para conversar. Pero, efectivamente, y para poner un poco más de leña al fuego, podríamos decir que la mujer estaba conceptualizada como, primeramente, un ser, digamos así, que estaba poseída por la lujuria, ¿no? O sea, era motivo de lujuria, o sea, también una falta de inteligencia, no tenía esa capacidad de proyección de los hombres. O sea, estamos hablando, y además algo del pecado, ¿no? Y claro, ahí estamos viendo, al decirte, en una raíz tenemos esta concepción del concepto de mujer desde el evolucionismo, o sea, ¿qué cosa necesitas para poder sobrevivir? La fuerza bruta, ¿no? Mientras que, claro, y desarrollas todo lo que sería esta idea de hombre, el hombre, la fuerza del hombre, pero también la astucia del hombre. Y lo vas a poner ahí. Ahora, todo esto ha llegado a nuestro tiempo, a nuestra sociedad ecuatoriana. Y tenemos un nuevo reto. ¿Cómo podemos afrontar una nueva concepción del ser mujer? Doctor. Han dicho un montón de cosas súper interesantes. Yo creo que estamos viviendo un tiempo en donde las mujeres estamos demostrando nuevos paradigmas, ¿no? Somos referentes de la sobrevivencia del planeta, diría yo. Yo estoy convencida de que si no fuera por las mujeres, este planeta ya hubiera desaparecido. Las mujeres tenemos la capacidad de ser usuarias, por decir un término moderno, de ser usuarias del entorno, de la naturaleza, del agua, de los recursos. Pero frente a eso también somos víctimas de unas formas de vivir y de usar el planeta que tienen que ver con el capitalismo y con el patriarcado, que no les importa para nada este respeto que se debe tener por la vida y por la tierra en la que estamos. Entonces yo sí creo que si no fuera por las mujeres, este planeta ya hubiera desaparecido. Estoy más que convencida de eso. Y creo que hay por ejemplo, ejemplos en la historia. El ejemplo de Lisístrata, que habla de
de cómo las mujeres hicieron una huelga de sexo para que los hombres no vayan a la guerra. Yo creo que las mujeres de alguna manera siempre hemos sido esa muralla, ¿no? Que ha impedido que haya más violencia y sobre todo hemos sido y somos, creo, constructoras de paz y de tranquilidad, porque realmente somos las que parimos a los hijos. Entonces, en ese sentido, yo plantearía que las astutas, las que sobreviven, las que permiten que las cosas sigan funcionando, somos las mujeres. Y en este momento, si uno hace una panorámica del mundo, no quiero ser tan brutal en decir los hombres son los culpables de todo, porque la sociedad está compuesta de hombres y mujeres, y hay mujeres muy patriarcales, y hay mujeres machistas, y hay mujeres que también estarán alineadas con estos planteamientos, pero si vemos los liderazgos mundiales que promueven la violencia, la depredación del medio ambiente, son hombres. O sea, Trump es un paradigma de eso, Bolsonaro es un paradigma de eso, y detrás de Trump y de Bolsonaro están las iglesias evangélicas y están las iglesias católicas. Y en ese punto yo sí quisiera plantear que hay, y muy preocupante, no sé si un renacer, sino un fortalecimiento, una explosión de la iglesia evangélica, como una iglesia que se está tomándose la feligresía, digamos, ¿no? O sea, está trabajando para que haya muchos más clientes en sus negocios, porque para mí la iglesia evangélica abre una iglesita en el barrio y empieza a cobrar, pues es parte de, entonces para mí es un negocio. La iglesia católica también, o sea, no, pero la iglesia católica es más formal en eso, porque uno no puede ir a inaugurar una iglesia, porque de eso son dueños los curas, ¿no? Ustedes, sacerdote, perdonará lo que digo, pero hay toda una lógica de institucionalidad, sí. O sea, de dinero detrás de las iglesias, de una manera o de otra. Es más claro en la iglesia evangélica, pero las dos iglesias comparten toda esta idea patriarcal de que la mujer es inferior, y en la iglesia evangélica me parece que es mucho peor. O sea, es una iglesia mucho más orgánica, mucho más organizada. La gente es mucho más sumisa y más obediente, pienso yo, no sé. Y los resultados que estamos viendo, por ejemplo, en algunas comunidades del centro, las comunidades donde antes trabajaba Monseñor Puraño, que debe estar en la tumba sufriendo, conocemos de casos de mujeres de algunas comunidades del centro de la Sierra Ecuatoriana que tienen que pedir permiso de rodillas a los patriarcas familiares evangélicos que son sus maridos y que no les permiten salir si no se arrodillan y no les ponen la mano, por ejemplo. O sea, eso a mí me parece una expresión de una violencia, ya no es tan es simbólica, pero es una violencia psicológica que viven las mujeres. Entonces, y todo lo que ha sucedido, por ejemplo, con el asesinato de Juliana Campoverde, y toda la violencia sexual de los curas en Cuenca, en Guayaquil. Entonces, o sea, ahí en ese escenario yo creo que el único movimiento organizado de la sociedad civil que ha sobrevivido, yo creo que es el movimiento de mujeres, con muchas expresiones, con dificultades, pero yo creo que las mujeres estamos ahí defendiendo la vida del planeta, la vida de las comunidades, la vida del barrio, la vida de la comunidad. Son las mujeres, o sea, y en ese sentido, pues, el concepto tan terrible que manejan las iglesias y los textos, yo creo que ya no están así, pero se quiere volver a eso. O sea, ahorita hay una arremetida a nivel mundial de recuperar esos paradigmas en donde las mujeres éramos basura y las mujeres ya no nos dejamos. O sea, ahorita tenemos
por lo menos en este lado del continente, porque yo no estoy hablando de los países islámicos, o sea, no, todavía es medio terrible, pero incluso ahí las mujeres están ganando terreno. Entonces, en el lado de acá, las mujeres estamos luchando para que no nos maten, para que no nos violen, para que nos permitan abortar en caso de violación, para que nos permitan abortar cuando no queremos continuar con un embarazo que nos afecta nuestro proyecto de vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que el paradigma de la mujer que protege la vida y que protege el futuro es esa, ¿no? Somos mujeres que estamos, y claro, me van a decir, pero ¿cómo que usted está planteando el aborto si eso es lo contrario? O sea, para nosotras abortar significa sobrevivir. Las mujeres abortamos porque necesitamos sobrevivir. Sí, ¿usted piensa que este concepto va a superar el hecho de que sea la costilla de Adán, o la ayuda para el varón, o el bello sexo, como se suele decir? Máxime cuando nosotros en nuestro Ecuador tenemos ese capítulo interesante de las Catilinarias de Montalvo, cuando termina diciendo, después de hablar en contra de lo que ha hecho él por defender al pueblo del tirano de Ventimilla, dice, sí, pero ¿qué van a decirme? Ya viene otra vez este Sambo Manapinga. Él deja, pues, aunque pegue, aunque mate, marido es. Bueno, eso está superándose, creo yo. Sin embargo, eso de la costilla, yo creo que se va superando, ¿no? Y ahí, en ese sentido, yo quiero recuperar algo que las mujeres no saben, las mujeres católicas, ¿no? Las mujeres que, incluso las evangélicas, que supongo leerán la Biblia, yo no leo la Biblia, pero se sabe cómo la Biblia ha escondido capítulos o información. Por ejemplo, Eva no fue la primera mujer fue una mujer que nació en igualdad con el varón. Lilith fue una mujer que fue igual que el varón. Supuestamente Dios le creó esas dos vidas en igualdad. Pero yo quisiera ir como más a... Ahí la precisión me parece, porque el término con que utiliza la fase hebraica es ish, o sea, es varón. Mientras que para decir mujer se dice isha, o sea, tiene que aumentarle una. Yo pienso como usted, pero obviamente no existiría una historia del concepto. Que claro, pensar a la mujer como el principio de la vida, desde la vida, ¿no? Pero claro, eso nos dejaría un poco en subordinación a los varones. Casi que los varones somos como una especie de lujito, ¿no? O sea, no sé qué opinas tú, Manuel. Pero verdad, yo creo que, claro, o sea, cuando la iglesia se convierte en institución en el siglo III, claro, todo aparato de poder tiene que buscar cómo dominar. Claro. Y uno de los temas de dominación, obviamente, son las mujeres, con el agravante, lo que decía doña Virginia, que las mujeres son la mitad de la humanidad y en este país son un 53%. Somos un poquito más, claro. Siempre vamos a hacer un poco más. Pero adicionalmente, lo grave del tema es que son las mamas de la otra mitad. Entonces el tema es cómo descalificar a mi madre, cómo descalificar a mi hija, cómo descalificar a mis nietas. Es un tema gravísimo, ¿no? O sea, entonces yo sí creo que, las descalifica. Claro, que cuando la iglesia como poder, claro, porque la primera iglesia de comunidad, yo tengo un trabajo teológico de un compañero del Boris Tobar sobre el papel de la Magdalena, por ejemplo, ¿no? La mujer humana, la mujer solidaria, la mujer que a pesar de que tuvo una serie de diríamos, de pecados, no sé, o sea, o desavenencias o de formas de vida, se metió a seguir luchando por la liberación y la lucha de las mujeres y de ese pueblo que quería construir Jesús, ¿no? Pero claro, la iglesia institución, claro, empieza la dominación a negros, a indios, a mujeres, con alguien tiene que dominar, o sea, ¿sí? La iglesia institución es un aparato de dominio y de explotación, y mucho más en América Latina. Yo sí creo que debe haber sido brutal los procesos de dominación y explotación de nuestras mujeres indias, de nuestras mujeres negras. Nosotros tenemos un caso patético, nuestra Dolores Ventimilla de Galindo, ¿no? Que por haber defendido a un indígena que le estaban torturando, todo el clero cuencano se levantó para acusarlo y estigmatizarla, llevándole al suicidio. Inclusive después los médicos
querían que le abran el estómago a la señora Dolores Galindo de Vintimilla para demostrar que tenía el pecado adentro del estómago. O sea, es decir, había pecado, había fornicado y tenía un hijo adentro. Ella se mata por todo el acoso y el abandono, obviamente, de su marido, ¿no? O sea, porque era una mujer de una poesía y de una calidad humana impresionante. Pero yo voy a eso, o sea, ¿qué es realmente la mujer? ¿Qué debe implicar en este concepto de teología de la liberación? Porque no puede ser que se siga manejando y desarrollando este tipo de conceptos, y lo que decías, muchas mujeres creen todavía en ese concepto de sometimiento, de sumisión. Creen además que, por ejemplo, las mujeres no tienen derecho al placer, derecho al goce, derecho a la vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica si son tan seres humanos como los hombres? Y además con unas cualidades especiales. Porque además cuando se cuestionaba el hecho de ser brujas, ¿por qué se les cuestionaba por ser brujas? Porque y son enfermeras, cocineras, lavanderas, cuidadoras de niños, son todo, o sea, tienen una capacidad increíble para, claro, sí, lo que tú decías, si no hubieras sido por las mujeres, capaz que no teníamos realmente humanidad, ¿no? No, las mujeres... este planeta hubiera desaparecido. Yo lo que quería, no me dejaron terminar. El tema... Sí, porque además podemos, como estamos en el tema, podemos ser... En el tema de las divinidades y de estas cosas que la humanidad ha planteado como sagradas, ¿no? Que tienen que ver básicamente, al inicio de la humanidad le había yo a un fray teólogo feminista mexicano que decía las primeras divinidades, las primeras diosas fueron mujeres, porque no es que las religiones empiezan con la Biblia, todo el tema de lo sagrado, de lo divino, no es patrimonio de las iglesias ni de las religiones actuales. Eso empezó mucho antes. Y claro, la mujer como la dadora de vida, como la que se embarazaba y reproducía a la humanidad, era considerada como una diosa, porque era absolutamente mágico el hecho de que las mujeres den a luz y salga de su cuerpo otro cuerpo, digamos, una criatura. Entonces, por eso la simbología del triángulo con ese nivel de agua, él nos explicaba que todo eso fue expropiado de la historia y que las religiones actuales borraron todo eso, incluso la historia de Lilith, que fue una mujer que se rebeló y que pidió igualdad y qué sé yo, eso no consta en la Biblia. Entonces, a mí sí me parece que actualmente yo creo que estamos queriendo volver a eso. Solamente hablando de las brujas, y con esto termino. No es que las brujas eran las cocineras, ni eran las brujas eran mujeres libres. La característica de la bruja era que era una mujer libre que tenía un conocimiento, que era capaz de curar, de hacer dar a luz, que era capaz de entender muchas cosas de la vida que no entendían los hombres. Entonces las brujas eran mujeres que tenían mucho poder y la libertad era su principal. Entonces para la sociedad en ese tiempo, la bruja era una amenaza. Y a las brujas les expropiaron del conocimiento. Y luego quienes terminaron atendiendo los partos y apropiándose del cuerpo de las mujeres en ese ámbito, por ejemplo, fueron los ginecólogos. Pero hasta ahora sobreviven las brujas, son las parteras que todavía salvan vidas en este país y en muchos países. O sea, eso no ha podido expropiar el patriarcado, porque es el patriarcado, es esta noción de que el patriarcado tiene que ser el dueño de la vida de hombres y de mujeres, porque no solo es dueño de la vida de las mujeres, claro, las mujeres nos somete y nos hace creer que somos menos, pero también es dueño de la vida de los hombres, porque les dice cómo deben ser. Actualmente en el Ecuador este tema de la mujer con una de las, habría que subrayar esto, un machismo absolutamente impuesto. Yo no sé cuál será, pero será altísimo, supongo yo. O sea, mujeres que están con los esposos por el sueldo que ganan. O sea, ellas mismas sometidas a esta lógica perversa del machismo. Así es. Y, claro, en nuestro Ecuador, ¿cómo podemos ver este tema? O sea, es cierto que tenemos grandes figuras, como las que hemos citado, pero también habría que decir las grandes líderes de los pueblos indígenas, ¿no?
pues después se casan y están sumisas al varón. O sea, no existe ahí un avance de lo que nosotros podríamos decir, una práctica de el principio de la vida, como sí, lo que dice es cierto, en el caso de algunas religiones, sobre todo del norte europeo, ¿no? Donde que las deidades eran femeninas. En el caso de las partes a las que nosotros venimos, pues nos cae todo lo que es un poderoso Zeus, ¿no? Y además después tenemos al gran Cronos que se come a los hijos y claro, la tierra que trata de defenderla. Y es exactamente lo que muchas veces se vio aquí, con un machismo, a mí me parece bastante fuerte, ¿no? Yo creo que el machismo es una concepción sine qua non de mucha gente en este país, ¿no? O sea, romper eso es medio duro, ¿no? O sea, yo creo que la concepción, los chistes y cosas. Pero además yo creo que la propia iglesia, sectores de la iglesia católica, ultraderechistas de la iglesia católica, estos pro vida, por ejemplo, primero que tergiversan los conceptos y hacen ver que, por ejemplo, el tema del derecho al aborto, para ellos es el derecho de no matar a una criatura. Yo creo que el derecho al aborto es otra cosa, es el derecho a la vida desde las mujeres. Es cómo hacer que la gente tenga los hijos que quiere tener en las condiciones adecuadas que quiere tener. Y si por casualidad, o por qué sé yo, primero porque hay mucha gente violada, porque hay mucha gente engañada, o porque son niñas, porque además la sexualidad no, en este mundo es una sexualidad ya mucho más tierna, ¿no? O sea, existe una sexualidad. Tampoco están en condiciones de tener un guagua. ¿Es posible evitar eso? Sí, yo creo. Para esta gente es un tema de matar algo. No, yo creo que no se está matando nada. Al contrario, lo que busca el derecho a la vida, el derecho es evitar que las niñas en este país y en este mundo se destruyan antes de tiempo. O sea, pelear realmente por la vida. No es ver cuántos abortos, porque además yo no creo que en el mundo haya ninguna mujer que sea tan tonta que crea que el aborto es un método anticonceptivo. Es una brutalidad. El aborto es una cosa dramática, brutal, que le puede inclusive matar a las criaturas. Pero, por ejemplo, el mantener... Y a la mujer. Obviamente a la mujer más que a la mujer, pero en este país ponte el no permitir el derecho al aborto, que es la decisión de los cuerpos, de la gente, de las mujeres por decidir su vida, ¿qué provoca? Que hay una cantidad de negocios, unos legales donde pueden abortar y otros ilegales. Yo he conocido garajes donde llegan unos médicos con carrazos, hacen el aborto, las guaguas sangrando y no pasa nada. Entonces aquí es un negocio vil lo que se ha hecho con las criaturas, con las mujeres. Aquí hay clínicas que dicen privadas que dicen que hacen abortos, o sea, el que tiene plata se puede curar, atender. Pero no es la concepción de la vida, es el derecho de los niños, de las mujeres a poder vivir saber realmente lo que quieren y cuándo tener un guau. Una eventualidad no necesariamente le hace madre a una mujer, y capaz que esa criatura muchas veces ni siquiera fue por consentimiento que tuvo una relación sexual sin un guau. Tiene derecho a abortar, pero no soy yo, ni vos, ni la compañera, es las criaturas que tienen que estar conscientes de su papel, que ella es dueña de su cuerpo, que ella puede decidir, que yo creo que es parte del concepto cristiano, ¿no? ¿Quién es dueño de la vida de la gente? Bueno, mira, yo terceros, lo que quería indicar, pues en el año 1988 se escribió un documento que es interesante porque va a tratar de buscar ese repensamiento que la iglesia quiere, pero que está un poco detenido, ¿no? O sea, es Mulieres Dignitatem, se llama este documento, donde que parte de una cosa interesante, la misma dignidad y el afán de la comunión. Pero desde lo que se dice a la práctica existe una brecha enorme, porque ahora el problema que tú te planteas con los pañuelos celestes o blancos o no sé qué color son, pero son ahí que tratan de expresar algo, tratan de hacer una oposición política con la práctica política corrupta y ambigua que todo el mundo decimos, pero en fin, tratan de presentar eso. Y hoy la cuestión estaría en la política, como tú bien decías, es ¿eso a quién va a ayudar? ¿A las personas pobres? No, o sea, las personas pobres, los ricos cuando tienen plata hacen lo que quieren y no tienen ningún problema. Ahora, la iglesia enseña en el matrimonio una de las cosas más interesantes ahí, y lo dice públicamente en el sacramento, obviamente que al estar un poco, diría yo, con esta infección endémica, digámoslo así, de la falta de pensamiento, o sea, la falta de promover ese pensamiento, es, claro, tienes de palabra, pero
en la acción está absolutamente casi olvidada. Si uno presta atención en el rito, cuando el sacerdote pregunta a los esposos, que los que se casan son ellos para comenzar, no es el sacerdote, no es el que casa nada, ¿no? Él lo único que hace es preguntar y dice, ustedes van a recibir responsable y amorosamente los hijos. O sea, si uno comienza a pensar qué cosa significaría eso, otra cosa sería. Ahora, este defecto, yo sí quisiera que preguntaros, este defecto de la falta de pensamiento. La mujer es, como de alguna manera he escuchado, me parece brillante, poner el eje en lo que es la vida y la promoción de la vida. Esto me recordó a una obra interesantísima de Dario Fo, donde él da la vuelta a la temática de la guerra, ¿no? Todos los hombres han muerto, y entonces, ¿quién va a conducir los destinos del pueblo? Las mujeres. La obra se llama Las mujeres al poder. Entonces, ellas cambian de legislación, cambian por el cuidado de la vida. En nuestro país hace falta una educación para que la mujer pueda encontrar su dignidad propia de mujer. No, no existe eso. O sea, yo creo que es el feminismo como opción política, una opción de vida, una opción filosófica, expresado en el movimiento de mujeres y en lideresas que están planteando el vivir el feminismo como una opción cotidiana, la que está irrumpiendo en la vida de las mujeres. Y lo que está planteando, y yo sí quiero ser como enfática en esto, es el tema de la libertad y de la autonomía. O sea, los hombres son, entre comillas, libres, entre comillas, autónomos para decidir cosas, pero las mujeres no. O sea, hay toda una idea de que hablando del tema del aborto, que es el tema más complejo, digamos, que para mí no es tan complejo, pero es el hecho de que las mujeres debemos ser libres para decidir si queremos o no. La libertad es el bien más preciado del ser humano. O sea, si los seres humanos antes de ser fecundados o qué sé yo, si se pudiera preguntar, decir, bueno, tú vas a nacer, pero no vas a ser libre. Yo creo que los seres humanos dijeran, no quiero nacer. ¿Para qué voy a nacer si no voy a ser libre? La libertad para mí es el bien más preciado. Si no tengo la libertad, no tengo nada. No tengo nada. Entonces, en ese marco, yo creo que las mujeres y el feminismo busca la libertad no solo de las mujeres, sino la libertad de todo el mundo. Porque el hecho de querer y de querer la igualdad, la equidad, es un objetivo de libertad. Los seres humanos debemos ser libres. Entonces, en ese marco yo creo que las mujeres hemos sido y seguimos siendo absolutamente violentadas en todo lo que significa el derecho a decidir sobre nuestras vidas. Y no hablo solamente del derecho a decidir a continuar o no con un embarazo que no queremos, sino el derecho a pensar libremente y decidir, bueno, o sea, ¿será que el matrimonio es como bueno? Porque me están metiendo esa idea de que tengo que casarme, de que tengo que estar con alguien, y si no estoy con un hombre al lado, no valgo. Entonces, en ese marco yo creo que el feminismo irrumpe y promueve en las mujeres la libertad de pensamiento, la libertad de que las mujeres quieran ser lo que quieran ser. Y en ese marco se junta con el tema de la sexualidad. Porque las iglesias y las religiones han planteado que la mujer no es merecedora de placer sexual, por ejemplo. Y en ese marco existe, por ejemplo, la extirpación del clítoris, y eso es tan simbólico en esas religiones que dicho sea de paso, aquí en América Latina también se extirpa el clítoris en tribus colombianas. Y las investigaciones han planteado que quienes han posibilitado que esa práctica horrorosa se mantenga y se consolide en estas tribus, la tribu Embera es en Colombia, fue la Iglesia Católica. O sea, ¿cómo es posible que a las mujeres les quiten su órgano del placer? Eso es para controlar
esta posibilidad de que las mujeres gocen de su sexualidad, porque la sexualidad no es solo para parir, la sexualidad es para gozar. Y yo creo que eso es un concepto incluso cristiano, porque me parece que en algún lado Dios Tomás de dice... Aquino además, teológicamente, Tomás de Aquino lo elabora diciendo que si le preguntan, ¿no? Si el placer sexual, si no hubiera pecado, sería, sí, pues él dice que, y en el cielo, ¿cómo sería? Pues él dice que sería mejor y más abundante. Y hay teólogas Pero yo feministas quiero- que plantean sí, eso, pero yo o sea, quisiera que Dios retomar- dio eso, el cuerpo de Dios para eso, Yo para gozarlo. quisiera tomar esto y, no sé, quizás poner un poco de leña al fuego. Marco Montemaño dijo una frase que le comentamos la semana anterior aquí, que decía, él terminaba un comentario diciendo que, esta frase para nosotros conocida, que dice que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Entonces a él le respondieron diciéndole que eso sería para él, pero había muchos que habían decidido vivir de rodillas. Claro, porque... Y en el caso de esto, de las mujeres, como dices, ¿están contentas con ser esclavas? No, las mujeres no están contentas con ser esclavas. Pero ¿qué porcentaje tenemos de mujeres? Bueno, de hecho yo no tengo ningún porcentaje, pero el hecho de que existan muchas, la historia está escrita por los hombres, pero la historia también está siendo recuperada y está siendo recuperada por las mujeres. Por ejemplo, si uno lee el libro de los abrazos de Galeano, uno ve ahí cómo las negras tejían en su pelo las rutas para huir del patrono, del malo que las estaba violando y qué sé yo. Pero yo creo que Doña sí, Virginia, ¿y qué opina usted del rol de la mujer en el perreo? en el perreo, yo creo que todas las mujeres tienen derecho a vivir el perreo y a vivir el reggaetón. El tema no es que las mujeres bailen de esa manera, el tema no es que las mujeres, y a algunos les chocará, de acuerdo a las edades que se tenga, que las mujeres bailen de esa manera, las adolescentes. El tema es que existe una percepción de que a las mujeres o el cuerpo de las mujeres está para El placer de los hombres. para el placer de los hombres y no es de las mujeres el cuerpo de las mujeres. Entonces, ¿por qué es que los hombres violan a las mujeres? Los hombres no violan a las mujeres porque quieren placer sexual, eso no es verdad. Los hombres violan a las mujeres porque es un acto de poder. Gozan con someter a ese cuerpo, a esa mujer, porque ni siquiera en las violaciones, como hemos visto, este mes se cumple un año de la violación de Marta, que es incluso por esta zona, cómo los hombres la violaron con botellas, con el palo del billar. Eso no era para gozar, eso era para decirle a esa mujer, ¿sabes qué? Yo soy el dueño de tu cuerpo en este momento y vos vas a aceptar lo que yo te haga. El cuerpo de esa mujer no era de ella, era de estos 5 delincuentes que hicieron de ese cuerpo lo que querían, y es lo que hacen los padres cuando violan a las niñas y las embarazan. Cuando los abuelos violan a las nietas y las embarazan. Hace tiempo que estuve en Cali y me enteré que Cali era uno de los centros de cirugía de tratamiento plástico, cuestión Sí. de embellecer a las mujeres, o sea, cómo mejorar los atributos de eso. Pero eso no significa estar en el mismo, en el mismo patrón. Yo lo que quiero decir, yo quiero subrayar, es cierto que existirá como el hecho de que hay muchas mujeres que buscan esta dignidad propia, pero estas otras cosas que están ahí y que hay muchas mujeres que viven casi como, digamos así, como un inconsciente, como algo que está pesando sobre ellos, que les resulta dificilísimo salir. Lo que pasa es que el Una machismo... cosita te quería plantear, verás, yo creo que hay un tema gravísimo aquí. A ver, primero yo creo que el tema es desde la óptica esta que alguna vez discutíamos nosotros como Acción Católica. ¿Sabes? Yo creo que el tema es de la dignidad de los seres humanos, hombres y mujeres. Cuando se pierde esta dignidad de los seres humanos, entonces, claro, o sea, resulta que ¿quiénes son sujetos de placer? Las mujeres.
¿Qué pasa cuando una mujer empieza a buscar objetos de placer en los hombres? O sea, ¿por qué no? El manejo del lenguaje, la misma pedofilia desarrollada por la iglesia, el uso brutal de los cuerpos de la gente, la falta de respeto, o sea, el machismo, la violencia intrafamiliar, ¿cómo se da? ¿Contra quién se da? Contra las mujeres, contra los niños, los débiles. O sea, el acoso sexual en las empresas, en todos lados. O sea, además vivimos una sociedad tan sexualizada, así, donde, ¿cuál es el negocio? Por lo general no son los cuerpos de los hombres, o son hombres más o menos asexuados hacia ciertas cosas, pero fundamentalmente son las mujeres. Sí, pero tú tienes hace pocos años estás viendo cómo el cuerpo del varón también se convierte ya en un objeto de un objeto. consumo. Ahora, en esto sí que habría que poner lo que tú dices, o sea, una indignidad de la persona. O sea, Claro, es que ya no tienes... tú dices un diseño de pantalones que tiene su... O sea, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo en lo que hoy se plantea el derecho, por ejemplo, el tema de géneros. Yo creo que hay que volver y manejar y respetar ese tipo de cosas. Pero tienes una sociedad tan ignorante, tan hipócrita. En Quito en el país tienes la bola de moteles. ¿Quiénes van a los moteles? Tienes la bola de prostíbulos. Hay prostíbulos para parejas, hay también prostíbulos para hombres. O sea, y seguimos jugando las apariencias, ¿no? Tienes un lenguaje brutal contra el tema de las mujeres, contra una serie de conceptos. Yo me acuerdo alguna vez decíamos, claro, en español no sé, siempre andas por la derecha, ¿no? ¿Qué es la derecha? Es un concepto generado desde el poder, porque siempre la izquierda era el enfrentamiento, era la posición más popular, más de izquierda del mundo. Entonces, claro, en español no se siente mucho, pero en italiano, en francés, la siniestra, ¿no? Es la siniestra, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que plantear una serie de cosas, o sea, ¿cómo nos han ido? O sea, los mitos, los cuentos, los demonios, todos los miedos que nos han ido imponiendo, ¿no? La mujer nunca la han dejado ser libre. A los sectores populares nunca les han dejado ser libres. Y los que han tenido el poder siempre han usado y han abusado de los sectores populares. Yo me acuerdo hasta hace muy poco tiempo, Manuel, el violar trabajadoras del hogar era parte de... Pero sí, eso habría que conversarlo otra cosa, pero tenemos poquísimos minutos, vamos a repartirnos un minuto y medio cada uno para terminar. Sí, pero yo quiero, decir un par de cosas antes de terminar. Creo que la conversación vale y es especialmente fuerte en cuanto al valor de la vida y la promoción de la libertad. Y yo creo que la dignidad de la persona y de una mujer estaría precisamente en la promoción de su propio pensamiento. No sé si doña Virginia quiere cerrar. Yo pienso que vivimos en una sociedad patriarcal y capitalista. Yo creo que las dos cosas se juntan para potenciar una forma de vida que plantea el lucro por sobre la vida de las personas, y en ese escenario las mujeres tienen unos estereotipos y unos roles que son, por ejemplo, ahora toda la imagen de la mujer joven, de la mujer delgada, con unos disque atributos que tienen que ser similares a un estereotipo de belleza, no de salud, sino de belleza que le impone el capital para poder seguir lucrando de esa mujer, digamos. Los hombres también están entrando en eso, pero mucho menos. En general yo creo que hay que ubicarse que estamos viviendo una sociedad capitalista y patriarcal, que se hacen sinergia, y en donde hombres y mujeres son víctimas, pero las mujeres somos víctimas de unos cautiverios y de unas prisiones, como lo diría Marcela Lagarde, en donde el feminismo trabaja y trabaja desde lo cotidiano. Yo creo y tengo mucha esperanza porque las feministas jóvenes, las feministas desde colegialas, las feministas adolescentes, las feministas universitarias, nos están dando un ejemplo de valentía. Son mujeres que no les da miedo enfrentarse, pero también hay que tener presente de que el capitalismo y el patriarcado no son fáciles, o sea, son formas de sociedad
a quienes lo que se les está planteando es disminuir sus beneficios económicos, porque que haya trabajo sexual es para que haya lucro, porque no es que del trabajo sexual lucran las mujeres, trabajadoras sexuales, lucran industrias de trabajo sexual. Entonces, en ese marco hay muchos análisis que hacer. La violencia en contra de las mujeres, que ahora está mucho más intensa, diría yo, hay mucha más visibilización y también hay muchas más muertes porque las mujeres ya no quieren vivir con hombres que las violentan. Entonces, hay una suerte de que las mujeres seguimos caminando y los hombres están rezagados. Los hombres no quieren, entre comillas, dejar de tener unos privilegios que yo pienso que no son privilegios, porque ser machista no tenemos que tener un privilegio. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una suerte de que los hombres deberían pensar si esa masculinidad ligada a una identidad violenta les conviene. Yo creo que no les conviene y deberían empezar a organizarse y a redefinir qué les conviene, porque lo que están viviendo ahora no es lindo, o sea, ser violento, matar a una mujer, matar a los hijos, porque la mujer le ha dicho yo no quiero estar más contigo, entonces eso no me parece que sea un paradigma de felicidad para los hombres. O sea, los hombres también están sufriendo en ese marco y deberían, digo yo, porque las mujeres no vamos a hacer ese trabajo, los hombres deberían organizarse y deberían empezar a repensar por qué su identidad masculina está ligada a la violencia, ligada a esta sexualidad temeraria. Más del 80% de casos de VIH que viven las mujeres son transmitidos por sus parejas con las que se han casado de velo y corona. Ellos les están transmitiendo el VIH. Entonces, hay un montón de cosas que los hombres tienen que empezar a hablar y a perder la vergüenza, porque parecería que hablar de todo eso es catalogarles como que fueran menos hombres, y no es así. O sea, tienen que empezar a cambiar esa identidad masculina ligada a la violencia, ligada a todas estas taras que viven los hombres y que les está haciendo infelices, no solo a ellos, sino también a la sociedad, y está manteniendo situaciones súper complejas como la depredación del medio ambiente, como la explotación, en fin. O sea, yo ahí sí creo, y vuelvo y repito, el feminismo es la apuesta de vida. No, la perspectiva de género es una herramienta para trabajar, no es el invento de la ideología de género es un invento macabro, siniestro, como has dicho, que no existe, es incorporar en las políticas públicas, en la vida cotidiana, cómo la forma de vida afecta a los hombres, afecta a las mujeres, y cómo sería bueno tener otro pensamiento. ¿Por qué razón, por ejemplo, una pareja de homosexuales no puede adoptar? Ahorita no pueden adoptar. ¿Por qué mujeres solteras, hombres solteros no pueden adoptar? Porque hay una idea de familia ligada a un concepto que la iglesia ha dicho, no son papá, mamá, hijitos y perros. O sea, ¿de dónde así eso es? ¿Por qué razón yo tengo que creer ese concepto? Hay miles de niños que están esperando ser adoptados y hay parejas de lesbianas y homosexuales que podrían hacerlo, pero no les dejan porque es prohibido en este país. ¿Cómo así? Ellos tienen menos ciudadanía que los otros, o sea, ¿por qué el amor de ellos no sirve? Entonces yo sí creo que hay miles no sé si miles, pero hay un montón de cosas para repensar y para transgredir. Desde hace tiempo se tiene este proyecto, pero nuestra universidad, la Universidad Ecuatoriana, es un poco decadente, ¿no? Porque redefinir qué cosa es ser hombre, qué cosa es ser mujer, todas estas cosas, alguien tiene que hacerlo, y alguien que está ganando dinero por eso, deberían. Claro, yo también soy a propósito de dejar el sometimiento y la sumisión, aunque parece que el sometimiento y la sumisión es parte de nuestra identidad. Para despedirnos, Manuel. Yo solamente soy en la misma concepción. O sea, yo creo que la única posibilidad de caminar como hombres y mujeres es con dignidad y respeto, o sea, valorándonos, sabiendo que hay determinadas diferencias, pero que en esa equidad se puede construir realmente una sociedad mejor. Y para los que creen realmente que tengan que eso sí es un problema de fe, lo otro es una aberración. O sea, yo no creo que nadie en el mundo, ni nadie se lo puede imaginar que las mujeres sean sometidas, sean vilipendiadas, o que otros seres humanos sean. Eso es anticristiano, es antiético, ¿no? Es para la izquierda, para la derecha, para los sectores de cristianos. O sea, el someter a alguien es un atentado a la vida y es un crimen de lesa humanidad. Yo creo que eso no se puede permitir.
el gran experimento de la cárcel de Stanford, ¿no? Con eso nos enseñaría una cosa muy interesante, cómo nos hemos acostumbrado a vivir en una miseria. Nos encontramos la próxima semana en este encuentro sobre diversos temas. Estamos en www.hojaderuta.world y también estamos en Facebook Live en las páginas Hoja de Ruta y Taita Leonidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también.